En realidad, la DINOES ha hecho varios operativos. Esto era uno de los tantos operativos en horas de la noche y al verse perseguido por la policía en el interior de la mina donde hacen esta detonación. Luego se informó que horas más tarde también otro grupo de estos parqueros ya en el cerro colindante a la zona minera había derribado una torre de alta tensión, es decir, están aplicando la misma modalidad del terrorismo. Vamos a hablar rápidamente con Pedro Yaranga. Él es experto en narcotráfico. ¿Por qué? Porque el día de ayer en La Libertad hay varios temas, ¿ah? Porque en La Libertad primero ha habido una explosión de cargas de dinamita en una mina. Luego también en el Braen ha caído en, en Paraguay ha caído la reina del narcotráfico del Braen, ¿no? Entonces hay varias cosas que podemos hablar con él. Bienvenido, señor Yaranga, a Exitosa. ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bienvenido a Exitosa. Ayer yo estaba leyendo en el Twitter lo que usted había puesto en el sector Los Alisos, Patás La Libertad, al interior de la mina Manjalpa. Sujetos extranjeros que se dedican al robo de material minero habrían detonado cargas de dinamita para evitar la persecución policial. Fueron heridos 3 policías y 16 trabajadores de Mina Poderosa. Entonces, ¿nos podría dar un poco más de detalles? Porque parece que estos sujetos extranjeros están dispuestos a todo con tal de perpetrar sus delitos. Es decir, detonan dinamita como se les da la gana en nuestro país. Efectivamente, Karina. Patás es un lugar minero de minería ancestral, o sea, desde épocas antiguas, por ejemplo, a los incas, y por lo tanto la mayoría de los pobladores se dedican a esta actividad minera, algunos en forma informal y otros ya en proceso ya de legalización. La mina más grande está la mina Poderosa, y básicamente estos delincuentes se han concentrado ya por lo menos desde hace más de 2 años, en la zona. Se denominan parqueros. Los parqueros son aquellos que ingresan porque allá se extraen por socavones, entonces a los socavones mineros, en complicidad Exitosa. con otras personas, luego sustraen material minero con alto contenido de oro. Luego venden ese material. Eso es una millonada. Pero no solo trabajan estos parqueros venezolanos, también en el camino contratan a jóvenes peruanos, digamos, bajo la modalidad para que den seguridad a estas personas. En el camino esos jóvenes son asesinados continuamente y sus cadáveres simplemente quedan en los socavones de la mina, entre los desmontes. Fue ahí que la policía intervino. Ya en realidad la DINOES ha hecho varios operativos. Esto era uno de los tantos operativos en horas de la noche y al verse perseguido por la policía en el interior de la mina donde hacen esta detonación. Luego se informó que horas más tarde también otro grupo de estos parqueros ya en el cerro colindante a la zona minera había derribado una torre de alta tensión, es decir, están aplicando la misma modalidad del terrorismo. Del terrorismo, es decir, ya para hacer un atentado de esta naturaleza es porque tienen mucho explosivo, no es que tengan poca cantidad para traerse abajo una torre de alta tensión. En patas explosivos sobran, o sea, todos los mineros utilizan explosivos. Al momento en que ingresan a los socavones mineros siempre suelen utilizar. Y estos delincuentes lo que hacen es sustraer ese tipo de detonantes en el camino. Y como están armados, todos portan armas de guerra y fácilmente pueden enfrentarse a la policía. La zona está declarada en estado de emergencia, con buenos resultados, por suerte. Ya no están haciendo todo el abuso que hacían, por ejemplo, hace meses anteriores, desde el momento en que se ha declarado estado de emergencia. La Exitosa. policía está haciendo un buen trabajo, pero todavía queda pendiente por hacer, porque simplemente estos se ocultan en los socavones de las minas.
De acuerdo, pero usted me acaba de decir que son venezolanos. ¿Este es un brazo del Tren de Aragua? Porque el Tren de Aragua en realidad está en varios países de Latinoamérica, se ha sentado en nuestro país y este sería uno de los negocios que tiene también el Tren de Aragua, ¿o son venezolanos que han encontrado una oportunidad de delinquir allí en Patás? En realidad es uno de los equipos de avanzada del Tren de Aragua. Se han instalado desde hace más de 2 años. Primero operaban acá en Lima, luego en Trujillo, y después de Trujillo inmediatamente buscaron este lugar en Patás y se quedaron en Patás. Viven continuamente ahí, tienen ingentes cantidades de recursos, someten a la población a sus intereses, y ese es el control que está haciendo la policía hasta ahora con muy buenos resultados. Muy bien, pero usted me dice, me cuenta que utilizan más o menos como carne de cañón a los peruanos. Es decir, los peruanos son los que hacen el trabajo duro y finalmente, si es que no les sirven, los matan. Eso es cierto. Por ejemplo, hace algunos meses denunciaron la desaparición de 4 jóvenes, y esos 4 jóvenes habían sido contratados por estas personas, por estas organizaciones, y en el camino a 3 de ellos, al parecer, habría exigido que se le pague por los trabajos que había hecho. Simplemente citaron a una quebrada y en la quebrada los mataron. Es decir, que estos, como tienen todo el control, entonces hacen uso y abuso, incluso de algunas vidas de jóvenes que son contratados temporalmente. Exitosa. Qué, qué terrible, está en estado de emergencia, se está tratando de controlar esta jurisdicción, ¿no? Patás, hay avances, pero todavía, como usted me dice, son socavones, es una zona bastante complicada, hay mucho material explosivo y ahí hay un brazo del Tren de Aragua que son bastante violentos y ya sabemos de qué se trata esta organización. Ojalá en realidad que se pueda contener rápidamente, porque ayer han habido 3 policías heridos, 16 trabajadores de la mina Poderosa también heridos porque han hecho explotar estos sujetos venezolanos material de dinamita precisamente. Pero yo quiero aprovechar su presencia también para que me cuente un poco sobre esta reina del narcotráfico del Braen, la ayacuchana Reina Gómez Lafuente, ¿no? Ella ha caído en el Paraguay. ¿Qué tan poderosa era o es? En realidad, ella es natural del distrito de Liochegua, que pertenece a la provincia de Huanta, es una zona cocalera. Desde hace años, la policía ya tenía bajo la vigilancia y que siempre enviaba algunos cargamentos de droga del Bray hacia Bolivia. Pero posteriormente, cuando tuvo problemas con la justicia peruana, lo que ella hace es salir en forma ilegal de aquí a Bolivia, y en Bolivia me parece que por la zona de Cochabamba ya vivía y desde ahí administraba ya, es decir, ella era la que enviaba algunas avionetas a diversas zonas del país, digamos al Bray, a la selva del Cusco, a Ucayali, para el trasiego de droga hacia Exitosa. Bolivia y luego hacia Paraguay. Fue detenida, fue justamente en desplazamiento hacia Paraguay, pero con identidad falsa boliviana. Ujú. Muy bien, entonces ella es una de las mujeres que mueve, que saca la droga peruana hacia otras partes de Latinoamérica. Efectivamente, pero ya desde hace tiempo, ella probablemente tiene una organización. Anteriormente ella lideraba un clan familiar. Ese clan familiar ya creció, ya tiene contactos internacionales, por lo tanto ya estamos hablando de alguna organización mayor. No, Ujú. no bastaría la detención de ella, porque detrás de ella hay muchas personas, hay tantos millones de soles, y probablemente también pues algunas ejecuciones extrajudiciales. Claro, ella debe estar conectada con algunas organizaciones europeas o también del mismo Estados Unidos, ¿no? Porque nuestra droga no se queda aquí, sino va a abastecer este tipo de mercados.
Al parecer ella, el mercado que tenía ella era Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, y de Brasil hacia digamos, especialmente hacia España, algunos puertos de España, Muy bien. y a diversos países de Europa. Muy bien, entonces vamos a ver si es que se teje desde la policía y desde la fiscalía cuáles son los contactos de esta mujer y el clan familiar. Muchísimas gracias por estar aquí. Hemos estado con Pedro Yaranga, él es experto en narcotráfico, narcoterrorismo también, pero que nos ha dicho cómo se actúa desde esta parte, brazo del Tren de Aragua que está metido en Patás y que lamentablemente tiene a su disposición esta dinamita porque hay actividad minera, ¿no? Hay actividad minera y se han traído abajo una torre de alta tensión, como en los tiempos más oscuros del terrorismo. Y todavía Nicolás Maduro tiene la raza de hablar de nosotros, como ya extensamente hemos comentado el día de ayer aquí en este programa. ¿Qué tal raza? Llévese a su Tren de Aragua de una vez.